Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Este próximo jueves el Pleno de la Corte Suprema de Justicia vuelve a ser convocado para retomar un tema que quedó en suspenso, la designación de una Corte de Apelaciones, paso clave en el caso penal presentado por el Ministerio Público contra 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. En este pleno entonces deberán nombrarse 3 magistrados que actuarán como tribunal de alzada a fin de que puedan conocer esa recusación y a partir de su decisión conocer lo que va a continuar después en el proceso. El Pleno debía conocer la recusación presentada contra la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel, quien se había autodesignado juez natural para conocer y resolver sobre la admisión del requerimiento fiscal contra 2 magistrados del TJE. La sesión no se realizó y tampoco se nombró la Corte de Apelaciones como establece la ley. Se necesita que esto sea expedito, porque esto no puede continuar abierto, esto debe tener un cierre. Si hay acciones que se van a emprender, que se emprendan, pero de manera imparcial, que la justicia no esté socavada por intereses políticos. Eso es lo que se está exigiendo y pidiendo desde la sociedad civil. La convocatoria reciente pone en foco ese punto pendiente. El Pleno deberá nombrar una Corte de Apelaciones que será la encargada de decidir si procede la recusación y, de ser necesario, designar a un nuevo juez natural que determine si se admite el requerimiento fiscal por presunto prevaricato. Esa misma Corte también quedaría facultada para conocer las apelaciones que presente la defensa de los magistrados señalados. La lógica nos indica que obviamente no tenían fundamento, que fue parte de una estrategia para tratar de desestabilizar el proceso electoral, pero no es lo mismo que uno lo presuma, que se lo digan, a tenerlo ya por escrito y que haya ya la firmeza, la claridad de que fue una aventura jurídica que emprendieron en contra de estos funcionarios que hasta el día de hoy siguen trabajando con normalidad, pero que deberían de tener la mente tranquila de que esas aventuras jurídicas no prosperaron. Todo ocurre mientras el TJE continúa resolviendo apelaciones de candidatos que participaron en las elecciones generales del 30 de noviembre en los niveles presidencial, legislativo, parlacén y alcaldías municipales del país. A todos muy buenos días, muy buenos días. El Pleno de la Corte analizará este jueves la recusación contra su presidenta Rebeca Raquel por conocer un requerimiento fiscal contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Miren ustedes, y Redondo convocó al Congreso para esta tarde, a las 3. A todo el Congreso, no solo a la comisioncita que se tiene ahí, pero también el Congreso autoconvocado, que en este momento está en periodo de sesiones. Es legal, también una hora antes de la convocatoria de Redondo, los han convocado. ¿Qué fecha tenemos hoy? 8 de enero. Para el 27, ¿faltan 19 días? Sí. Y todavía hay gente, como en el caso de Redondo, que no quiere aceptar la derrota. Y vamos hoy, por eso el tema de hoy, este tema de la Corte Suprema de Justicia. Este tema nos puede decir mucho la decisión que se tome sobre lo que piensa la Corte de este proceso electoral.
Pero es que ya hubo la declaratoria del Consejo Nacional Electoral. Ahora que el Tribunal de Justicia Electoral resuelva lo que le llegue, o que la Corte resuelva el asunto del amparo electoral presentado por Carla Romero. Fíjense que ayer yo obtuve una información de fuente muy seria, que el fiscal general quiere presentar requerimiento fiscal contra Ana Paola Holly y Cosette López. Cuando estamos, digo, a 19 días de la toma de posesión presidencial, seguimos en una pequeñita incertidumbre, porque se lo dije ayer, esto está consumado. Pero los que no quieren aceptar la derrota hacen bulla. Claro, ya no se le da mucha importancia a la bulla, a las tonterías de Redondo, a las tontadas de Redondo. Si es un sinónimo de tontería, tontadas. Así lo titulamos ayer en TN5. Pero afecta, genera incomodidad, animadversión contra Redondo, que sigue en esa posición, que está negociando una curul y por eso quiere meter miedo. Pues que lo haga en su interno de su partido, en todo caso, pero que respete la institucionalidad y la democracia. Andaba buscando el término tontada, sí existe en la Real Academia, tontada. Ya impresionaba un poquito más, no mucho, hace unos años con sus tontadas. Pero ahora las tontadas de Redondo lo que genera es malestar entre la gente, animadversión. Repudio, correcto, repudio. Pues entonces les decía que para conocer la recusación presentada contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel, el Pleno de Magistrados se reúne este jueves 8 de enero y decidir si procede o no dicha acción legal. La recusación se origina luego de que la titular del Poder Judicial se autodesignara como jueza para conocer la admisión del requerimiento fiscal interpuesto contra Mario Flores y Miriam Barahona, magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. No obstante, esa determinación fue objeto de una recusación presentada por Claudia Erazo, abogada y apoderada legal de Flores y Barahona, quien sustenta la acción en que la magistrada Rebeca Raquel es militante del Partido Libertad y Refundación Libre, organización política contraria a los partidos a los que pertenecen los magistrados requeridos, que también quieren golpear a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. La primera pregunta que le voy a hacer a mis invitados de hoy, los abogados Nelson Castañeda, que está en el extremo izquierdo del set y a quien saludo, y le deseo feliz año 2026, don Nelson Castañeda. Bueno, necesito la toma del enfoque, don Nelson. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato. Y al igual que a los otros panelistas que ya de inmediato presento, es libre Rebeca Raquel Obando, pertenece a Libre. Claro que sí. Pertenece a Libre. Así es. Ah, pues es de Libre Rebeca Raquel, bueno. Don Jaime Rodríguez. Bienvenido, abogado Jaime Rodríguez. Don Luis Romero. Bienvenido, abogado don Luis Romero. Feliz año a Don todos. Kenneth Madrid. Nato. Bienvenido, abogado. Gracias. Es un placer. Feliz año. Gracias, igualmente. Es libre Rebeca Raquel. La magistrada presidenta es de filiación, fue propuesta por Partido Libre. Hay 6 magistrados propuestos y con su corazoncito por Libre, igual que hay 5 magistrados de corazoncito azul y 4 supuestamente rojos. Eso es algo que ya se sabe. Pero Milton Jiménez, ¿de qué partido es? Que ahí está como magistrado del Partido Liberal, Milton Jiménez. Un gran abogado, una persona a la cual conozco desde hace mucho tiempo, un profesional que ha ejercido la profesión durante muchos años. Él entra supuestamente como liberal. Sí. Y ha sido liberal en su génesis. Bueno, es que de hecho todos o casi todos los de filiación libre tuvieron su génesis en el Partido Liberal. No, pero es que ahí hay algo atípico. Él entra
o es electo en el Congreso Magistrado como liberal. Sí. En todo caso, ahí fue una negociación hipócrita entre liberales con quienes hayan negociado, que meten a Milton Jiménez como magistrado liberal, y Milton es un aliado más de Libre en la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es que ahí se intercambiaron un poco los papeles. Es que creo que ahí también hay un tema de amistad, ¿va? En medio. Recuerde que el abogado Milton Jiménez fue funcionario en el gobierno del presidente Zelaya, Canciller. 2006-2009. Pero también ha variado los temas en la Corte porque recuerda, Renato, que ahí hay una magistrada que también era afín a Libertad y Refundación, pero ahora creo que está más afín al Partido Liberal. Entonces, al final, la correlación siempre queda... Pero hay un magistrado liberal que ha tirado... Igual, no es Wagner Vallecillo. Exactamente. Es que el Partido Liberal, yo no sé qué fue lo que negoció en la elección de los magistrados la vez anterior. Si lo hicieron consciente de manera hipócrita, sabiendo que Wagner Vallecillo se les iba a esfumar y que Milton Jiménez también les iba a jugar ahí causas en las que no coinciden los liberales, y ahora que el país entró a un proceso electoral que lo perdió Libre, me van a disculpar los magistrados, es el término que voy a utilizar, pero yo creo que los Judas deben volver a sus rediles. Bueno, y es que en todo caso, pero, buenos días. ya sé por dónde va, si es que ellos llegaron a administrar justicia, ¿verdad? No llegaron a defender causas de partidos. Sí, así es. Ve que olí por dónde iba. Yo creo que debemos de ver las cosas en varios sentidos. Primero, que lo atípico no es que sean magistrados, es que representen intereses políticos. Realmente, en la práctica y en la teoría, lo que debería de ocurrir es que las personas lleguen por meritocracia. Históricamente, y lamentable meritocracia, para no melitocracia. Históricamente y lamentablemente en Honduras, siempre la Corte Suprema ha sido tocada por el poder político y es por el sistema de elección. En el 2002 hicieron grandes esfuerzos para tratar de cambiar el sistema de elección de los magistrados. Hemos podido ver cómo sí se mejoró, pero hoy por hoy siempre la política sigue jugando un papel fundamental en la elección de los magistrados y no debería de ser así. Pero yo creo lo siguiente, ¿verdad? Y con el respeto pues, de la abogada Erazo, a quien le tengo mucho aprecio, que debemos diferenciar dos cosas. Primero, uno de los motivos, que es lo que ha circulado en las redes sociales, por los cuales se estaba recusando, es porque ella se autonominó para conocer el expediente judicial. Partiendo de esa premisa, debemos entender que sí podría existir un interés manifiesto de acuerdo a las causales de la LOAD. Sin embargo, explíquele a la gente qué es la LOAD. La LOAD es la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, que establece de una u otra forma las atribuciones, las funciones, la organización del Poder Judicial y exactamente en el artículo 188 establece las causas de recusación. Y dentro de las causas de recusación se encuentra en el numeral 9, tener interés directo o indirecto en el pleno o en la causa. Si esto es así, que llegó el expediente judicial y ella dijo de forma vertical, ¿verdad?, por su condición de presidenta, yo lo voy a conocer, esto sí podría dar lugar, a declarar con lugar la recusación que se está planteando. Por un lado. De ahí, por otro lado, si seguimos en ese orden de ideas y vemos la otra acción por la cual se está recusando, que acá hablábamos ahorita, lo de los partidos políticos, yo creo lo siguiente. Primero, que así como existen derechos humanos, también existen derechos políticos. Y es un derecho político de todos los hondureños, de todos los ciudadanos mayores de 18 años, pertenecer o no pertenecer a un partido político. Incluidos los magistrados de la Corte. Incluidos los magistrados. Pertenecer, ¿verdad? Pertenecer. Y aquí debemos diferenciar entre ser miembro
y ser miembro activo, de un partido político. ¿Cuál es la diferencia? Un miembro de un partido es alguien que va a ejercer su sufragio de forma autónoma y ejerce un derecho político, en internas o en generales. Un miembro activo, que es la prohibición, es alguien que tiene funciones dentro del partido, como por ejemplo, representar en comisiones, pertenecer a la junta directiva, actuar en nombre del partido, independientemente de cuál sea, y cualquier otra función que lo vincule directamente a los intereses del partido, en este caso Libre. Dicen que ella es miembro fundadora del Partido Libre. Eso es una realidad, se adjuntaron los medios de prueba como lo establecen, pero debemos entender si un miembro fundador es un miembro activo, a razón del tiempo. Si un miembro fundador no puede renunciar al partido político, o si un miembro fundador en este momento, porque la prohibición es temporal, es cuando se ejerce el cargo de magistrado o el cargo de alto funcionario, realiza acciones partidarias. Eso sería nefasto e incluso no solo estaría inhabilitada para conocer de este expediente, estaría inhabilitada para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y usted cree que Rebeca Raquel Obando ha tomado acciones partidarias con resoluciones o fallos judiciales durante este tiempo que ha estado ahí como magistrada de la Corte Suprema? Aquí debemos entender que existe el conocimiento general y el conocimiento específico. En derecho las cosas se tienen que acreditar. No podemos actuar por percepciones. Si a los medios de prueba se adjuntó algo que acredita que la presidenta, partiendo de esa causal, sí, ¿verdad?, que la presidenta funge alguna función dentro del Partido Libre, ha realizado alguna función dentro del Partido Libre, integra alguna comisión dentro del Partido Libre, ha representado al Partido Libre, estaría inhabilitada para conocer e incluso también para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Y Carlos Zelaya nos dijo en su momento, Renato, ¿y por qué vamos a renunciar a poner gente de nuestro partido? Dijo. ¿Por qué vamos a renunciar a la... ¿Quién dijo eso? Carlos Zelaya. Carlos Zelaya, cuando los estaban nombrando. Claro, lo dijo. ¿Por qué vamos a renunciar a poner a nuestra gente? Dijo. Y a Carlón. Sí, y a presidir la Corte, dijo. Prácticamente estaba aceptando de que obviamente está en la línea partidaria la abogada Rebeca Raquel Obando. Entonces, al final, Renato, mire, es que acá es imposible. Si, hasta en Estados Unidos usted sabe que ya sabe que el juez de la Suprema Corte que reemplaza, ya sabe usted... Si es conservador, si no lo es. Es correcto, depende del presidente que esté de turno. Sí. Ahora, el gran problema acá, Renato, y no estoy diciendo que lo hagan, pero es por los temas del pasado, que no asumen esa independencia judicial, es el gran problema. Así es. Y eso ha sido en el pasado lo que se da. Y por eso ya y mire, y antes era 8-7 en la Corte, ¿verdad? Ahora es que el pastel se amplió un poco más y ahora los tres están sentados en la mesa. Pero ahí los colores están claramente definidos. Ahí no hay una opción de nada. Y claro es también, Renato, que todos sabemos, hay muchos fallos que no podemos evitar que tienen ese corte. Sesgo político. Eso sí. Yo ahí, Renato, sí, yo le diría, y comparto, el origen de toda esta crisis institucional es que ellos dependen del tema político y dependen de quienes lo nombraron ahí. Y ese es un problema. Y como esto es un conflicto político, lo mejor sería que esto se resuelva por la línea política. O sea, cuando esto ya llega al Poder Judicial, llega al Pleno, el problema es que aunque no conoce la presidenta, pero si lo conoce otro, también es partidario. Entonces, ¿qué pasa si lo hubiese conocido alguien del Partido Nacional? Cualquiera de los otros dos partidos hubieran recusado, hubieran dicho no, él es del Partido Nacional. Si lo hubiera conocido alguien del Partido Liberal, no, él es del Partido Liberal. Entonces, hubiésemos llegado al mismo problema. O sea, todos nos vamos porque es la presidenta, sí. Y creo que usted lo que manifiesta es cierto, tal vez ese movimiento de decir yo lo acepto, yo lo voy a conocer. Tal vez ahí fue un error técnico por parte de ella. Eso es lo atípico porque siempre... Y el problema, Luis, para mí es bien sencillo, bien práctico. El pueblo hondureño debe tener bien claro que ella no manda, ella preside. Todos fueron electos de la misma manera. Ella no está por encima de ningún magistrado. Ella solo preside, ella tiene la función de administrar.
Y esto es bien sencillo y es bien práctico. En la corte anterior, no hace 20 años, en la corte anterior había un rol. Decía, le toca al abogado primero, después a mí, después. Y ya se sabía. Y el caso que caía, ya decía, está de turno Renato. Punto. No, Puede no. ser liberal, nacionalista, pero ahora no. O sea, ese es el tema que se ve como reprochable, y se lo digo porque como abogado que ejerzo, curiosamente, y aunque no creo que sea una coincidencia, en los temas, en los juicios mediáticos, en donde ha estado de por medio funcionarios, y básicamente hablemos de diputados de filiación nacionalista, aparece presidiendo como juez natural magistrados de libre. No sé si será coincidencia, aunque no creo mucho en eso. Entonces, eso es lo cuestionable. Ahora, si hubiese transparencia en el sentido de saber, como existía en la corte anterior, en donde ya había un rol y se sabía a quién le tocaba, no hay problema, Renato. No hay problema. El tema es esas autoasignaciones y que ya no, conocelo vos, conocelo vos. No, ahí nadie manda a nadie. Ese es lo lastimoso, lo reprochable de esta accionar y obviamente este accionar de esta corte. Y ella, la magistrada presidente, no tendría este problema si todo fuese manejado de forma transparente, con un rol. Y ahí soy nacionalista y me tocó conocer de uno de libre. ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? Pero haya transparencia. Eso es lo que no ha habido ahorita. Sí. Ese es el grave error y lo que se cuestiona, que los casos mediáticos de la oposición y los de mayor trascendencia han sido conocidos por magistrados que tienen su filiación política, su corazoncito con libre. Eso es lo cuestionable. Sí. Es que ese tipo de cosas, en mi opinión, son bastante subjetivas. Debemos de estar claros. Esto funciona así. Se presenta un requerimiento fiscal en la Secretaría General de la Corte. Sí. Que Le van a decir, ese es el caso le van a decir, este caso, de Claudia Erazo. Claro, no, el requerimiento fiscal es la acusación criminal, no la recusación. Sí, es cierto, correcto, disculpe. Entonces le dicen, señora presidenta, existe este requerimiento fiscal. La presidenta está en la obligación de de llamar a pleno para decir, magistrados, existe esta acusación criminal, vamos a proceder conforme el rol de turnos que señalaba Jaime Eric a ver quién es el juez natural que va a conocer la causa, designar la Corte de Apelaciones que va a conocer sobre los recursos de apelación y el Tribunal de Sentencias que va a conocer sobre la etapa de juicio oral y público propiamente dicho. Vienen los magistrados y empiezan ahí a deliberar y dicen, bueno, como juez natural el turno nos dice que sigue tal magistrado. Como Corte de Apelaciones, no se hace por turnos, no sé claramente cómo lo manejan en pleno, pero ellos designan 3 y designan 3 igual para el Tribunal de Sentencias. Y de ahí el juez natural designado empieza a determinar si rechaza, pone un previo o admite el requerimiento fiscal, que es lo que no pasó en este caso particular, porque en otros casos sí se ha estilado hacerlo así, tanto por los plenos anteriores como por el pleno actual, que no existió ese pleno y la presidencia se lo autodenominó. Entonces ahora habría que ver... El tema es el momento coyuntural, entonces, ahora, previo a las elecciones. Entonces, ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, ahora habría que ver si ella lo hizo bajo la premisa de que ella seguía en el rol de asignaciones de los magistrados o se autonominó. Eso es lo que hay que ver para esa cadena, ¿no? Y para determinar si se declara o no se declara con lugar la recusación. Creo que hemos dejado por fuera algo esencial, que es una recusación. Una recusación, porque este tema es bastante técnico, ¿verdad? Para que el pueblo hondureño nos entienda, una recusación es el procedimiento mediante el cual se aparta a un juez, un perito o un fiscal del Ministerio Público del conocimiento de una causa. Los motivos para apartarlos de este conocimiento están establecidos en los tratados internacionales, en el Código Procesal Penal en este caso y en la LOAT. Partiendo de esto, si existe una causal no establecida en este tipo de procedimientos, simple y sencillamente no se puede entender como causal. Vaya, y para poner un ejemplo, yo estoy defendiendo al general Venancio Cervantes, ¿verdad? Que es una injusticia que está ocurriendo en este país. El artículo 8 del Pacto de San José establece que es un derecho de los acusados
no poder ser juzgado por un tribunal que no haya, ni por jueces que no hayan estado constituidos previo a la fecha en que ocurrieron los hechos. Nosotros hemos planteado una recusación porque los jueces de sentencia que están conociendo esta causa no tenían la condición de jueces en el año 2009. E incluso señalamos que existen jueces que integran el Tribunal de Sentencia y en la Corte de Apelaciones nos dijo algo, no, porque no está en el Código Procesal Penal. Eso es una falacia. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal no solamente es la única fuente de derecho. Las fuentes de derecho son todas las leyes vigentes al momento y dentro de ellas los tratados internacionales. En este caso particular no se está invocando el Código Procesal Penal, se está invocando la LOAT, y la LOAT también forma parte de la ley vigente. Sí, Luis, pero hay que tener bien claro también que el mismo código habla de hechos notorios. Hay hechos notorios, es evidente, la cuestión política, los tiempos, los nombramientos, todo eso es evidente. Los hechos notorios ya nuestro código lo establece con claridad. Hay cosas que no es necesario acreditar. Probame vos cómo, entonces, se puede discernir o diferenciar una decisión jurídica de una decisión política. Es que miren, no es ese el tema. Caemos a la subjetividad, solo podemos ampararnos en la ley. Uno que se desenvuelve en los tribunales todos los días, Renato, ¿sabe qué pasa? Ha llegado tal el tema de la politización de los órganos de justicia que usted ya no importa que usted acredite todo que quiera hacerlo. Dicen que hay tres cosas que nosotros siempre como abogados hacemos. Que nos asiste el derecho, que lo sepamos pedir, pero hay algo esencial, que nos lo quieran dar. Y mire, Renato, ¿qué ha pasado ahorita? Ahorita los jueces de primera instancia, en todas las jurisdicciones, llámela como sea, a usted, aunque no haya indicio y usted le acerque evidencia de que no hay nada, no se complican, no se quieren complicar, todos se lo mandan a juicio oral y público. Y eso es una lesión. ¿Por qué? Porque no quieren tener problemas con la Corte Suprema de Justicia, ni que los vayan a vetar de que realmente, ¿por qué está haciendo esto si este es de un partido y de otro? Entonces, a pesar de que la independencia ellos la tienen que ejercer, no se complica, todo lo mandan para juicio oral, aunque sean bagatelas, cosas simples, y además, aunque usted haya acreditado que no le dicen, no le razonan, no le fundamentan adecuadamente y todo va a juicio oral. Eso es lamentable, porque los jueces también indirectamente están, Renato, temerosos de todo lo que sucede. Entonces usted no puede ejercer, y eso se lo pongo como ejemplo porque también sucede en las alturas, allá en la Corte Suprema, donde estamos hablando, también sucede. Entonces, aquí no nos vamos a engañar con cuentos de sirena de que la justicia es aquella cosa que nosotros no mira a quién. No, no es cierto, no es cierto. Está politizado. No es cierto, Renato. Está politizado. Mire, nosotros, yo no creo que aquí no sepamos, todos los que vamos casos, que han habido casos que realmente no se nos sacan porque llevan un tinte político. Y somos perjudicados también. Y eso no debería pasar, Renato. Mire, acá estas cosas, ¿sabe por qué suceden? Y lo voy a decir por dos cosas. Uno, porque hemos parchado mal la Constitución y hemos ido remendando las leyes y no hemos establecido los caminos adecuados. Mire, esta instancia electoral no estuviera en esta situación si lo hubiesen diseñado bien. Allá la fueron a meter en un capítulo del Poder Judicial en la Constitución y nada tenía que estar metido ahí. Si era una entidad eminentemente administrativa, no tenía que meterse ahí, le pusieron de justicia, le llamaron magistrados y no tienen nada que ver, no tienen que estar ahí. Mire, en la administración pública hay una gran cantidad de instancias superiores y nunca, Renato, se les ha llamado de justicia ni las han combinado con el Poder Judicial ni que tengan derechos de juicio, no, porque son entidades administrativas. Y también, eso por un lado. Mire usted, le voy a dar un ejemplo claro, el Instituto Nacional Agrario. Usted lleva todos los conflictos de tierras y si a usted no le parece esa decisión, usted va al Consejo Nacional Agrario. Y ahí no hay ningún problema, dónde está ubicado, qué hace. Yo muy raras veces he visto que presente requerimiento fiscal contra alguien de una entidad administrativa porque dicta una resolución. Y ahí es donde entra el otro punto. Y el otro problema es que aquí se ha metido a presionar al sistema electoral el Ministerio Público, donde no tiene que andar presionando, Renato. Mire, y acá ya lo sabemos, pero es para que toda su enorme audiencia lo sepa, el derecho penal es la última instancia de la sociedad para usted llegar a querer legitimar un conflicto o querer sancionarlo.
Hay otras instancias. Mire, cuando usted tiene habilitadas las instancias para que una resolución inferior se corrija en la superior, ahí no entra el derecho penal porque es el criterio de la persona que está dictando esa resolución. Mientras eso está vigente, usted no puede catalogar que alguien ha cometido un ilícito. Le voy a dar un ejemplo. Mire, ahí están criminalizando a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. ¿Por qué los criminalizan? ¿Por qué quieren seguir a ultranza en eso? Sí, es una entidad que dicta su resolución apegada a derecho al caso concreto. Mire, por ejemplo, ese caso que lo están criminalizando por eso. ¿Y acaso no están las instancias? No va a llegar al final esas personas a la Suprema. Ahí, o sea, va a llegar hasta la Sala Constitucional, puede llegar, están las instancias habilitadas. No puede criminalizar, señor fiscal, a estas personas en su ámbito electoral, no puede. Es un error, ya no siga cometiendo esos yerros. Está dañando el sistema electoral hondureño y prácticamente usted está dejando un lastre malo en el Ministerio Público, que es una institución tan noble que tiene fiscales de 20, 30 años ahí, que yo me quito el sombrero con muchos fiscales que son eminentemente responsables. Pero ese daño que le está ocasionando en este momento es incorrecto, no lo haga. Aquí tenemos 30 años de ejercicio profesional en materia penal y jamás habíamos visto circunstancia alguna. Mira, Joel Zelaya se tiene ganado el juicio político. Si liberales y nacionalistas logran acuerdos en estos próximos días para la elección de la presidencia del Congreso Nacional, Joel Zelaya tiene en el banco el juicio político. Me lo han dicho liberales y me lo han dicho nacionalistas. Lo tiene en el banco asegurado. Y no solo él. Asegurado y reasegurado el juicio político. Yo creo, licenciado, que como estrategia de defensa, haber presentado una recusación fue una acción brillante, ¿verdad? Porque es cierto, ese no era el momento idóneo para conocer, máxime, cuando es un órgano que solamente trabaja 6 meses al año. Técnicamente el TJE solo trabaja 6 meses cada 4 años. Sí. Entonces ellos estaban pues en plena función de esto. Y si veamos algo más allá, el derecho penal no solo es la última de las instancias. También existe un principio del derecho penal que tiene que haber una lesividad. Si nosotros empezamos a tocar el fondo de este requerimiento fiscal, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Primero, que los magistrados están nombrados para impartir justicia, sea electoral o no, en este caso la justicia electoral. Segundo, que ningún magistrado se puede ausentar de sus funciones sin causa justificada. Tercero, que la ley no prevé y sanciona incluso que un magistrado se abstenga de votar, porque no se puede abstener de votar. En este caso, el magistrado Morazán. Mario Morazán. Puede votar con lugar, sin lugar o de forma razonada, en cualquiera de los dos sentidos. Pero lo más importante de esto es que en este requerimiento fiscal que circuló en los medios de comunicación no existe una lesividad, porque aun y cuando Morazán estuviese presente, la decisión fue tomada por mayoría y el fondo no iba a cambiar porque la votación siempre iba a quedar 2-1. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿en qué se lesionó el Estado de Derecho? ¿Cuál fue la lesividad o el perjuicio que se le causó con esta decisión? ¿En qué pudo haber cambiado esta decisión si hubiera estado presente el magistrado Morazán? No iba a cambiar en nada, porque 2 magistrados votaron declarando con lugar, creo, o sin lugar una solicitud, pero el punto es que existía mayoría dentro de ellos, entonces no se afectó ningún bien jurídico protegido por la ley, como lo requiere el derecho penal. La lesividad que habla el abogado es el daño, para que la gente comprenda. Sí. Cuando usted ocasiona un daño, si hay un daño, entra el derecho penal a operar. Si usted no ocasionó ningún daño y usted hace una supresión hipotética, como que quite eso de ahí, el resultado es el mismo, no hay ninguna preocupación. Y solo termino acá, Renato, le quería adicionar esto que decía el abogado Luis Romero. Mire, en el tema esencial de lo que se está llevando a cabo, tengo entendido que el tipo penal por el cual estaba imputando a los miembros del Tribunal de Justicia Electoral es el prevaricato judicial, Renato. Y el prevaricato judicial solo lo pueden cometer los jueces y magistrados del Poder Judicial. El Tribunal de Justicia Electoral es una instancia de justicia administrativa. Es un híbrido. Sí, o sea, no lo puede, prevaricato judicial no lo puede cometer el Tribunal de Justicia Electoral. Eso solo lo cometen los jueces y magistrados del Poder Judicial. Ahí está la ley.
Simplemente de ir a verificarla y a interpretarla correctamente al caso concreto como le toca a uno de abogado y en el caso de ellos de Ministerio Público para poder formular un requerimiento fiscal. Por favor, eso es incorrecto. En todo caso, lo que podían haber cometido ellos sería prevaricato administrativo si fuera el caso, pero no judicial jamás. Hay una imputación incorrecta también. O sea, ha habido, Renato, una desesperación por querer imputar un delito a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y que lógicamente obedece a una situación de orden político. Porque ese requerimiento fiscal, cuando usted lo ve, Renato, deja mucho que decir. Ok, entonces miren, porque está al teléfono el abogado Melvin Duarte. Tú conoces a Melvin, un buen profesional. Estuvo en el Ministerio Público. Sí. Y su buena gestión permitió que fuese ascendido ya al Poder Judicial. Y se lo quisieron tronar cuando inició esta corte, te cuento. Pero alguien le dijo a Rebeca, no, hombre, se va a tronar a un elemento profesional en todo el sentido de la palabra. Periodista y abogado. Periodista y abogado. Yo conozco a Melvin, es un gran profesional. Pues bien, Melvin... Renato, pero solo quisiera hacer... Lucecita, yo creo que el tema de la prelación, en el tema de decisiones, desde el momento que son nombrados por el Congreso Nacional, ahí va un orden. Y eso es lo que respetó la Corte anterior y debería de respetar esta Corte. En ese orden en que aparecen nombrados por el Congreso Nacional, ese debería ser el orden, como fue en la Corte anterior, para que les sean asignados, turnados. Esa es la precedencia. Esa es la precedencia. Y que haya transparencia, que aparezca el Poder Judicial a través de Melvin diciendo, bueno, lo que se hacía o que se dejó de hacer es esto y esto, y en lo sucesivo se va a hacer así. Pero que haya transparencia, Renato. El problema es un tema de transparencia y así no estaríamos en este momento con este enredo. Yo debo decir, esa alteración de las rotaciones la hemos visto hasta esta Corte Suprema. Que comenzaron a alterar la rotación en la sala constitucional. Es que no sé de dónde sacaron. No, mire, ese tema es en las rotaciones de las coordinaciones de la sala. Sí. Que ya no debería haber discusión. Ustedes de que inicia, ya está la precedencia como Renato, es. Pero hubo una parálisis judicial. Nunca antes visto en el Poder Judicial. Y el segundo más de 2 meses paralizado. Y el segundo punto, antes de que hable Melvin. Renato, usted la designación de los que van a intervenir en cada caso en la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál es el rol asignado? El código le dice que se deben reunir para asignar al juez natural. Si tienen un rol, está bueno que lo respeten, pero tienen que reunirse porque eso es lo que manda la ley. Pero en este caso, quien los nombra es el Pleno. La magistrada presidenta se autodesignó para conocer ese requerimiento fiscal. Y eso es una no causa... puede, Perdón. No puede. Entonces vienen los abogados de los 12 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y presentan una recusación contra Rebeca Raquel Obando porque considera que es gran libre. Y poner un requerimiento fiscal de otro libre, de Joel Zelaya. Y la velocidad con que se resuelve también, Renato. Y por normalmente esto hay cárcel por esto. ¿Por qué? Por este caso que están acusando a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. ¿Prevaricato judicial? Sí, la pena. claro. Y ahí la diferencia entre prevaricato administrativo bueno, pero indistintamente yo digo, si lo llegaran a sancionar, a condenar, hay cárcel. Claro, pero hay cárcel si le aplican el prevaricato judicial, que no corresponde, que no procede. ¿Por qué le pusieron judicial, Renato? Por la pena. Y no el administrativo, por la pena. Claro. Porque querían tenerlos privados de libertad. En todo caso, ahí, si quieren dilucidarlo y que un juez lo decida, es prevaricato administrativo en todo caso, porque es una entidad en el peor de los escenarios. Poder Judicial. Entonces, hoy vamos a conocer qué decide el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Me disculpan, por favor, pero cómo bajan las temperaturas a las 4 de la mañana. De acuerdo, está veladito. Hoy vamos a conocer si el Pleno decide aceptar la recusación contra la magistrada presidenta Rebeca Raquel para que no conozca de este requerimiento contra 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Y las causas que se enumeran ahí es que es libre.
es que es libre. Ya vamos a profundizar, no se preocupen, ya vamos a profundizar. ¿O tiene usted un elemento solo para corregirme algún error que haya yo dicho? Yo creo que la causa no solo es que es libre, sino que ella se autonominó. Son dos También, causas, correcto. dos motivos. Sí. Porque lo de si no, libre es todos un deberían de derecho recusarse. político. O sea, correcto, así es. Es un derecho político y eso La sí, línea esa lleva causal es bastante discutible, ¿verdad? Pero la causal, si ella se autonominó para conocer y no le correspondía en el rol y no lo hizo el Pleno como mandan el reglamento de la Corte, eso sí es causa de recusación porque evidencia un interés particular. Pero hay que decirlo para que les duela a los actuales, a los que estuvieron y no actuaron conforme a la ley y al espíritu de la ley, y a los que vengan. Tienen derechos políticos los magistrados de la Corte Suprema, pero tienen el deber moral, ético, supremo y patriótico de no ir a defender causas políticas, sino que apagarse al derecho. Y desgraciadamente aquí muchos magistrados se pervierten, amparados en ese derecho político y que pueden pertenecer a cualquier partido. Trastornan, pecan, transgreden y lo que hacen es defender causas partidarias. Y eso es una desgracia para el Estado de Derecho. Ok, Melvin, vamos contigo, pero tiene que ser después de la pausa comercial. Pero antes, Lucecita Madrid tiene preparado ya el tema, que ya ustedes ya lo conocen, si lo hemos requete discutido. El que miró callado es el abogado Nelson Castañeda. Pero seguramente está esperando el momento adecuado para enviar la pelota al área, como lo hizo ayer ese extremo izquierdo del Olimpia, Pinto, para hacerle ese gol a Maratón y coronarse campeón y conseguir la copa por 40 veces. Estos olimpistas que tenemos aquí en Televicentro, mira cómo vuelan, ni les hemos pedido el gol y ya tienen en pantalla el gol. Ya lo tenían listo. No, Luis, es que anduvo celebrando. Yo Motagua, Castañeda, Jaime, ¿y usted? Pleno, Motagua. Motagua, ya, yo soy Motagua. ¿Y tú, Romero? Motagua. ¿Y tú? ¿Qué? Ay, hombre, se imaginan. Celebramos poco, pero celebramos bien. Cuando Oigan lo que dice el productor, que solo cutes habemos aquí en el set en este momento. Dice, no importa. No somos muchos, pero somos machos. No, felicidades, Olimpia. Felicidades, Olimpia. No, son el mejor equipo de Honduras, hombre. Nos duele a los Motaguas, pero son el mejor equipo de Olimpia. No hay duda. Y este es el mejor equipo de Centroamérica, hay que admitirlo. Entonces volvamos a lo nuestro, pero qué genial estuvo este momento de distensión, hombre. Estuvo genial, genialísimo. Salió orgánico. Lucecita Madrid. Buenos días, en pantalla el tema de hoy, la pregunta para que usted pueda opinar a través del número de WhatsApp 9773-6065 y también a través de nuestras cuentas en redes sociales Frente a Frente HN. ¿Debe Rebeca Raquel apartarse del caso de los dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral acusados de prevaricato judicial para garantizar imparcialidad y credibilidad en la justicia? Un pequeño errorcito, y no errorcito, sino rigor. Pongamos de nuevo, por favor, ahí la pregunta. No es que debe apartarse. ¿Debe Rebeca Raquel ser apartada del caso de los dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral? En todo caso, así sería, porque hoy lo que va a decidir el Pleno es conocer la recusación contra la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia sobre este caso del requerimiento fiscal contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Si le dejan la discrecionalidad a ella, dice, no, hombre, ¿cómo me voy a apartar yo? No, es que la van a apartar en todo caso, o no la apartan. Y lo importante es ver la votación, cómo queda. Claro. Le pido al productor que necesito en pantalla los 15 rostros de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por favor. Aunque sea por una vez. Vamos a ver si quedan 10. Tomen la decisión 8, correcta. 7. Tomen la decisión correcta. Ahí se va a ver. Aunque sea por una vez. Tomen la decisión correcta. Está consumado esto ya. Ya está consumado. Vamos a la pausa y volvemos con el abogado Melvin Duarte.
Duarte, oficial de información de la Corte Suprema de Justicia. Melvin, buenos días, bienvenido a Frente a Frente. Muy buenos días, Renato, muchas gracias por el espacio. Igualmente un saludo ahí a los colegas, a Kenneth, al abogado Romero, al abogado Castañeda, igualmente al abogado Jaime, por supuesto a todo el teleauditorio. Solamente pues intervenir por el derecho que corresponde a la institución en relación a la discusión que se realiza esta mañana en el Frente a Frente. Muchas discusiones y por supuesto muchos análisis pueden arrancar de premisas incorrectas, Renato, y en este caso que nos mueve el tema del nombramiento o la designación de la magistrada presidenta en relación al caso que les ocupa, sí poder decir y contradecir lo que ha partido como premisa en relación a esta discusión. Siempre ha habido un rol en relación a la designación de los magistrados para los casos que les son llevados al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, y ese rol se viene realizando desde las cortes anteriores, y en algún momento se tenía la dinámica interna de reunir siempre al Pleno para hacer solamente la confirmación o la designación de quien sigue en el rol. Eso por la decisión de los mismos magistrados mucho tiempo atrás se decidió que dejaba de hacerse a fin de ganar tiempo para no estar convocando a los plenos de magistrados de Corte Suprema de Justicia solamente para una confirmación. El rol siempre ha existido en la Secretaría, está el acta correspondiente en relación a la designación y en relación al listado, incluso como parte de este mismo listado, venía operando la participación de los magistrados integrantes permanentes, que dada la discusión y dada también toda esta situación que provocó, digamos, esta designación, se tomó la decisión por parte de los magistrados en uno de los últimos plenos que los magistrados integrantes permanentes ya iban a dejar de conocer este tipo de causas. En ese sentido, entonces, en la Secretaría constan, Renato, y distinguidos abogados que se respeta su opinión, pero ahí consta el acta donde se encuentra la designación con el respeto al rol correspondiente en relación a esta designación y a las otras designaciones que se han hecho y que se hicieron en este último contexto del año, donde igualmente fueron nombrados magistrados para el conocimiento de otras causas que fueron llevadas al conocimiento y al análisis de la Suprema Corte. En ese sentido, entonces, aunque ya es muy clara la línea del análisis y la línea del programa, sí tenemos que decir que... No, espérame, Melvin, por favor. Ya eso, yo te lo respeto, pero no te acepto eso. No, mira, ni sé de qué partido es Castañeda, ni sé de qué partido es Jaime. Luis Romero, no sé. Aquí en Madrid, no sé. No, mira, aquí no hay línea. Aquí no hay línea. En todo caso, percepción. Y te acepto que uno puede estar o no equivocado. Pero no hay línea ni guión. Yo creo que quien tiene el guión ahí eres tú. Muy bien, Renato, muy bien. Pero sí, y se entiende, porque tú haces el trabajo profesionalmente para defender la institución. Si no lo dijiste al comienzo, sí. Muy bien, Renato, muy bien. Y en el derecho que corresponde a la institución, en aras de la transparencia, como ustedes mismos han mencionado, una política de justicia abierta que se está impulsando, nosotros los invitaríamos a que puedan acudir a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y puedan comprobar cómo se está operando y cómo se operó en relación a las designaciones. Dada la situación ocurrida y toda la discusión que esto ha provocado, el Pleno de Magistrados decidió, y sobre todo considerando el importante contexto que vivía el país, el Pleno de Magistrados decidió volver a reunirse simplemente para hacer la confirmación de las designaciones en el rol que ya han venido operando, que están establecidas desde el inicio
de este Pleno de Magistrados y de esta Corte Suprema de Justicia, y que se ha venido operando con la participación incluso de los magistrados integrantes permanentes en la designación de los casos que han llegado al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Eso es importante decirlo, respetamos el análisis de los colegas, igualmente el suyo y el tema propuesto. Sin embargo, no ha ocurrido de esa manera. Creo que el análisis está partiendo de una premisa que es incorrecta, y ante cualquier tipo de duda y ante cualquier tipo de situación que contradice pues lo que estamos proponiendo en este momento y aclarando ante la ciudadanía, pues los invitamos con toda transparencia que puedan acudir a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Y lo otro que quisiera aclarar, Renato, es que lo que va a ocurrir hoy en el Pleno de Magistrados, entre otros puntos de discusión, es el nombramiento de un tribunal de alzada. El Pleno de Magistrados va a nombrar a una Corte de Apelación que estará conociendo la recusación que fue presentada por los abogados privados en relación a esta causa, y será esta Corte de Apelaciones designada la que estará igualmente proponiendo su posición una vez que se ha hecho el análisis respecto a lo que está establecido en esta recusación. Y como muy bien lo ha dicho el abogado Romero, pues en derecho todo tiene que acreditarse. Corresponderá entonces a los abogados acreditar en su escrito todo lo que establece como fundamento para que el análisis de la recusación pues sea suficientemente considerado por este tribunal de alzada que ha sido designado. Eso es lo que va a ocurrir este día como uno de los puntos en el Pleno de Magistrados, y estaremos, por supuesto, muy atentos para poder transmitir con toda transparencia la información a la ciudadanía una vez que se tomen este tipo de decisiones. Pero sí queremos reiterar, porque ha dicho el abogado Jaime que no existe el rol. Eso no es cierto. El rol existe, siempre ha existido. Que se ha cambiado en algún momento la dinámica en relación a si se reúne o no el Pleno por razón de los tiempos y aprovechar, por supuesto, los tiempos dentro de la agenda de los magistrados como una dinámica interna, pero el rol siempre ha existido, siempre se ha respetado, y los magistrados de Suprema Corte en las decisiones que se han tomado, pues todos han sido igualmente partícipes y han aprobado este cambio de la dinámica interna, que ahora se ha vuelto en aras de la transparencia y poder aclarar a la ciudadanía, volver a reunirse el Pleno, pues igualmente, pero bajo el mismo rol que ha estado operando. Ahora, te lo digo, si estuviésemos en las reuniones, en ese marco de afecto, de amistad que tenemos, si yo estuviese en tu casa o tú estuvieses en mi casa, te diría, bueno, es que no tenemos que estar en las casas de ambos para decirnos públicamente porque nos respetamos. ¿Ves el daño que hace en la percepción de la gente aquella alteración del rol en la sala constitucional que hubo al comienzo de esta Corte Suprema de Justicia? Efectivamente. ¿Ves el daño que hace? ¿Ves el daño que hace? Y uno queda con esa percepción de que todo se altera en función de intereses políticos partidarios. No seguir los procedimientos que siempre se han seguido. Si llegaba un requerimiento fiscal, aunque ella siguiera en el rol de turno, lo correcto es que la designara el Pleno, porque así lo dice el reglamento, y que en ese mismo acto también se designara la Corte de Apelaciones y el Tribunal de Sentencia. ¿Por qué cambiar las cosas en un caso particular? Eso es lo que causa el motivo, eso creo que es uno de los motivos de recusación, que aparentemente existe un interés manifiesto. Si ella seguía en el rol de turno, pues no existe ese interés, pero ya estamos cayendo en este tipo de actos que dejan como esa falsa percepción o mala percepción en el pueblo hondureño de por qué se hizo de forma que diferente. Viene desde que alteraron el rol de la sala constitucional. Solo permíteme un segundito, Melvin, sí decía Jaime, ya voy contigo. El problema está que la presidenta actual y cualquier otro presidente debe entender que ellos no mandan, ella preside, pero el poder está en los 15 magistrados, y es ahí el problema, que debe de consensuarse, debe de haberse acuerdos, y si no hay unanimidad, pues por mayoría, pero lo que es un hecho también probado, y quienes hemos ejercido lo podemos aseverar, es que en la Corte anterior
Había un rol para el tema de las extradiciones, y ya se sabía a quién le tocaba. Le tocó a Renato, pues el que sigue es Luis, y después de Luis ya se sabía. Y de igual manera para el tema de querellas y requerimientos que debían de conocer jueces naturales. Si hubiese transparencia en ese tema, no habría ningún problema. Eso es algo que debe tenerse bien claro. Sí, Melvin. Sí, lo que dice el abogado Jaime, sigue operando el mismo rol en el tema de las extradiciones, en el tema de las querellas, en el tema de los requerimientos fiscales presentados por el Ministerio Público, sigue operando el mismo listado. Y mire cómo igualmente se pueden hacer las discusiones de premisas incorrectas. Dice el abogado Romero que se realizó el cambio de la dinámica. En este caso concreto no es cierto tampoco, es decir, eso ya había cambiado desde mucho antes. Obviamente el caso es que no generaban el interés que ha generado este caso dado el contexto electoral, pero eso ya había cambiado desde mucho antes. Y en ese sentido los magistrados decidieron que había que aprovechar el tiempo. ¿Para qué reunirse? Dijeron solo para confirmarnos un rol que ya está establecido. Ahora, ¿pero qué magistrados? ¿Quiénes decidieron eso? Transparencia y no generar eso que usted dice, malas percepciones, se tomó nuevamente la decisión de reunirse licenciado, para confirmar lo que está en el mismo rol. El rol no ha cambiado. Licenciado, perdón que lo interrumpa, pero ¿qué magistrados decidieron que iba a conocer eso? ¿Cuándo se reunió el Pleno? Porque eso que usted nos está diciendo, entonces, cambiaría todo el contexto porque indicaría que ya existe un juez designado, que ya existe una Corte de Apelaciones designada y que ya existe un Tribunal de Sentencias designado. Y hace un par de minutos atrás usted nos dijo todo lo contrario, que hoy se iban a reunir el Pleno para designar a las Cortes de Apelaciones. Entonces también usted, debemos entender, ¿verdad? Si usted nos está diciendo, actuando, y con todo el respeto y la alta estima que le tengo, está actuando con objetividad o no, porque en este caso es de conocimiento público que el Pleno no se había reunido para designar a la abogada Rebeca como juez natural. Si ella seguía en el libro, entonces eso es lo que va a discutir la Corte, no hay ningún problema. Pero hasta este momento y lo que ha circulado en el conocimiento general es que la Corte no se había reunido para designarlo y que ella, el Pleno de la Corte no se había reunido y por eso es que se genera suspicacia, porque se da a entender, como se ha dicho, que ella se autonominó para conocer de esa causa en específico sin que la haya designado el Pleno. Es un solo acto, licenciada, acuérdese. La Corte históricamente da a conocer, primero, quién va a ser el juez natural. Segundo, ¿quién va a integrar la Corte de Apelaciones? Y tercero, ¿quiénes van a integrar el Tribunal de Sentencias? ¿Y cómo es posible entonces que ya supuestamente está la juez natural, pero no está ni la Corte de Apelaciones ni el Tribunal si se da en el mismo acto? Sí, importante aclarar, Renato y colegas, en algunos casos siempre se ha hecho o solamente se ha hecho la designación del juez en primera instancia por una razón sencilla. Miren, son solamente 15 magistrados. Por esa razón se incluyó a los 6 magistrados más de los magistrados integrantes permanentes, porque en muchos casos no se dan abasto, no son suficientes como para poder hacer las designaciones en todos los casos. Algunos de estos casos están relacionados de alguna u otra manera. Los magistrados han dicho: yo no puedo conocer este caso por diversas razones. En esos casos se llaman a los magistrados permanentes. Ha habido casos incluso que se ha llamado a magistrados de la lista de los 40 para poder completar la conformación y la designación. En ese sentido, entonces, es de comprender que se ha esperado en esa dinámica las decisiones de los jueces naturales de primera instancia para poder tener luego la libertad o la apertura o la claridad suficiente de si se nombran las otras instancias. No siempre se han nombrado todas las instancias en los plenos, por lo menos se ha llegado al nombramiento de los jueces de primera instancia, a fin de que en lo que transcurre el tiempo pues se pueda tener la claridad de las decisiones de primera instancia, porque de repente no va a ser necesario después nombrar las otras instancias, a fin de aprovechar la participación muy clara de estos 15, porque en muchos casos, Renato y
compañeros, no se dan abasto en este número de designaciones de los expedientes. Bueno, y ya te despido entonces. No, yo creo que si las cosas fuesen como lo dice el licenciado Duarte, entonces tendríamos una justicia selectiva en Honduras. Y eso no es así, ni puede ser así, es incorrecto, ¿verdad? Ok, ¿y usted? Bueno, lo que pasa es que ha evidenciado que no es lo mismo un caso mediático que un caso de Juan Pueblo. Porque en los casos mediáticos y máxime en los casos políticos una celeridad pocas veces vista, que así debería ser en todos los casos. Pero es ahí donde nos encontramos ante una situación lastimosa. Bueno, mira, esto es para que no terminemos hoy, ¿verdad? Así que yo te agradezco. Sí, tú haces un buen trabajo ahí en la Corte. Ya quisiera yo que la institucionalidad de Honduras toda tuviesen el tipo de profesional de la comunicación y profesional en el ramo también, como Melvin Duarte. Claro, por supuesto. Ya me encantaría ese perfil de todos los relacionadores públicos de las instituciones del Estado como el de Melvin. Claro, tú cumples con tu misión. Gracias, Melvin, gracias. Gracias, Melvin. Gracias, Renato, y gracias también a los panelistas. Tenemos muy buena relación con todos, respetamos sus opiniones, respetamos sus puntos de vista y el análisis que se hace. Y solamente puede reiterar estos elementos y reiterar igualmente la invitación. Acerquémonos a la Secretaría de la Corte y veamos ahí los documentos que están en Secretaría dispuestos con toda transparencia para cada uno de ustedes y cualquier otro abogado y ciudadano que lo solicite. Ok. Y yo voy a ir a la pausa, pero no puedo obviar la percepción, que es subjetiva. La percepción muchas veces es cierto. Pero mientras no nos demuestran lo contrario, los hondureños que son electos en el Congreso para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que aunque tienen derechos políticos de pertenecer a un partido, se desligan de ese interés partidario para administrar justicia, mientras este hondureño no esté convencido y no mire pruebas objetivas, irrefutables de que así actúan, voy a seguir insistiendo. Son cajas de resonancia de los intereses políticos. Lamentablemente, porque yo tengo buenos amigos y amigas en la Corte Suprema. Y hay gente decente, te cuento. Y hay gente decente ahí. Y no se puede generalizar en correcto, tipo de cosas. claro. Y hay gente decente. Pero hay algunos que llegan con las vestiduras rotas y les sangra el partido. Y eso es lo que a mí me decepciona a veces. Me decepciona profundamente. No sé qué hay que hacer para que el derecho político no lo perviertan los jueces. Y en este caso del que hablamos, algunos magistrados de la Corte. No sé qué hay que hacer para que no se contamine la sangre o el pensamiento político doctrinario de alguien con el deber supremo de ir a administrar la justicia como debe hacerse en base a la ley y a la Constitución, y no al interés partidario. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pregunto después de la pausa comercial, tengo respuestas y yo no quiero que Nelson se vaya, hombre, sin que profundice más sobre esto. Pero lo hará después de la pausa. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Llegó 2026 con la magia de los reyes con las mejores ofertas para que no te falte ningún regalo. Tu mejor compra comienza con Credi Oportunidad. Gracias por sus mensajes a través de WhatsApp. Un televidente opina, la señora Rebeca y Joel Zelaya hay que hacerles juicio político. Otra opinión, Rebeca Santos debe ser apartada de este caso debido a que ella tiene instrucciones del Partido Libertad y Refundación de fregar a los dos magistrados. Vamos a ver otro mensaje. Excelentes panelistas, considero que el gobierno se asesoró de mala manera a la parte judicial, tanto en el Congreso y ahora en el Ministerio Público. Jurídicamente ha sido un desastre lo que han hecho. Saludos. Buenos días, aquí deben requerir a Marlon Ochoa por no cumplir con su deber y servir a un partido político. Los mandatos de Mel, igual al títere de Luis Redondo, presos tienen que estar. Vamos a ver otra opinión.
Ahora solo gente parcializada, programa mediocre, dice, deberían tener las dos versiones. Si hay línea hombre, se pasa en el pueblo, no es tonto. Vamos a ver otra opinión a través de nuestro WhatsApp. Hola, vamos a ver a través de X lo que opina nuestro televidente. Buenos días. La ley es la ley. Cuando en Honduras ya no tenga el pueblo la percepción que la ley tiene tinte político, económico, social y ser transparente según sus panelistas, Alan Alvarenga opina, desde un inicio la Corte Suprema de Justicia debió abstenerse de conocer esa denuncia, pero como la aceptaron, la magistrada presidenta, desde que cayó en sus manos, el expediente tuvo que apartarse. Ella de libre, el fiscal de libre y el magistrado Morazán de libre. ¿Qué se puede esperar? Opina este televidente. Emil Ruiz, un fiscal general que no tiene ninguna experiencia como fiscal ni tampoco penal junto a una corte sin independencia, los hace ver como mandaderos. Nunca antes se había visto tanta sumisión de la justicia al poder político. En este gobierno retrocedimos en todo. Este foro parece chisme de vieja, dice el mayor chismoso. Vamos a ver. Daniel Flores escribe. Bueno, Hermán Ortiz escribe, este foro parece chisme de viejas y el mayor chismoso alias Chabelo, el pervertido en periodismo. Daniel Flores opina, es tan grave la falta de independencia judicial que algunos jueces parecen secretarios de los fiscales. Alex escribe, ¿quién diría que cambiar el modus operandi de los rituales electorales, de esconderse a transmitirlo en vivo y alardear en las redes sociales, iba a traer tantos problemas? Son algunas de las opiniones a través de X y a través de WhatsApp. Recuerde el número 9773-6065. Envíenos su opinión. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Llegó 2026 con la magia de los reyes con las mejores ofertas para que no te falte ningún regalo. Tu mejor compra comienza con Credi Oportunidad. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El periódico digital tunota.com destaca lo siguiente: el dilema del próximo presidente del Congreso Nacional. ¿Honduras o intereses políticos? Ministerio Público y DPI realizan inspección en bodegas del Centro Logístico Electoral. Minuto a minuto, gobierno de Rodríguez es absolutamente temporal, según Corina Machado. Petro y Trump dialogan por primera vez tras las últimas amenazas de Estados Unidos a Colombia. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Estaba hablando con Lucecita y le digo, usted no tenga reparos, si me insultan a mí, no tenga reparos en leerlo. Sáltese los términos soeces. Pero no. Sí, la gente tiene derecho a opinar. Pero mis panelistas saben que yo tengo la conciencia tranquila porque mi actitud hacia la justicia hondureña ha sido así históricamente, desde que estoy en prensa general, históricamente y con todas las cortes. Porque yo sé que algo le falta a la justicia en Honduras. Algo le falta a la justicia en Honduras. Mi percepción histórica, y no mi percepción histórica, mi criterio objetivo, no soy dueño de la verdad, pero mi criterio siempre es que mientras, sabiendo que tienen derechos políticos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero mientras los partidos en el Congreso nombren a los magistrados en función de intereses, siempre voy a estar con esa espina, siempre voy a estar con esa espina. Bueno, los magistrados de aquella sala constitucional que destituyó el Congreso, todos ellos, donde los miro siempre hay un estrechón de manos y afectivo, porque yo critiqué esa destitución de los magistrados de esa sala constitucional. Así que alguien en el público me ofenda a mí, me ponga términos engendrados
desde el cerebro de alguien que está desprestigiado, a mí no me preocupa. A mí no me preocupa, porque irrespetaría a la gente que habla mal en contra mío en esas redes sociales, sabiendo que son televidentes que están pendientes. ¿Qué quiero yo? Que hayan televidentes en el programa y que tienen derecho a criticar. ¿Saben qué me da pesar? Cuando vienen y deshacen a los panelistas y los critican, me da pesar porque digo yo, lo invito, acepta, y luego se va de aquí bañado. Igual si lo hacen contra ellos, ¿por qué no contra mí? A mí eso no me afecta. No me afecta porque mi conciencia está súper tranquila. Mi actitud siempre ha sido que algo le falta a la justicia hondureña, porque al final el derecho político que tienen ellos es pervertido por el interés partidario cuando dictan alguna sentencia. Renato, y el año 2001 ya no es lo mismo que el año 2026. O sea, aquella reforma que se implementó para cambiar la forma de elección de los magistrados, porque antes era así, se ponía la nómina en el Congreso de los 9 magistrados y ahí votaban todos y ahí no había ningún proceso. Se trasladó a este sistema de postulación con junta nominadora, ¿no?, para cambiar el esquema. Correcto. Y tuvimos buenas experiencias. El problema es que ahora ya no es viable. Ese es un reto que tiene también este Congreso Nacional, que va a iniciar esta próxima legislatura, de generar una reforma viable para cambiar el proceso de elección de magistrados, porque ya no estamos igual que hace 25 años. Ahora todo ha cambiado, así como también se les exige, Renato, que deroguen ese procedimiento para procesar a los altos funcionarios del Estado. Ya no. En aquel tiempo, y se lo digo yo, Renato, que fui redactor del Código Procesal Penal, en aquel tiempo, en el año 96, 97, 98, que trabajamos en la redacción, eran otros tiempos a los de ahora. No era actual como está la circunstancia política ahora. Ya la idea de antes era que sí, pares juzgaran a pares, porque realmente no se había deformado tanto el sistema. Ahora ya no. Ahora todo tenemos que ir a la justicia común, donde un juez investigue las facultades. Así debe de ser. Ya no deben haber... ¿Por qué estamos imbuidos en esto? Porque hemos puesto a la Corte Suprema en esa situación. Y la Corte Suprema solo debe estar para los recursos de casación, los recursos de amparo, todas las acciones de inconstitucionalidad. Para eso está la Corte, pero no para estar acá juzgando a altos funcionarios del Estado. Esto debería de estar en la justicia común, en la ordinaria. Entonces ese es el reto también para el próximo Congreso, que derogue ese capítulo del Código Procesal Penal. Los jueces ordinarios que juzguen a toda la gente ordinaria. Aquí no hay clases privilegiadas en el país, lo prohíbe la Constitución. Y mire también, Renato, algo importante de lo que usted decía con relación a las ofensas y todo lo demás. Mire, aquí nosotros venimos, Renato, a hablar en base al principio de legalidad. Si tal vez la Corte estima que es correcto lo que está haciendo, es el punto de vista nuestro, de que a veces estimamos que la delegación de un juez natural deben hacerlo en sesión cada vez que se realiza esa designación. No que en una decisión de pleno hayan tomado la decisión de que hay una lista rotatoria y que ahí lo van a hacer de esa manera. Entonces uno nada más es una opinión que lo deberían de hacer mejor. Sentarse cada vez que hay una situación en la cual tengan que designar un juez, irlos 15 a pleno y designarlo, y se acabó el problema. Eso es lo que estamos hablando acá. Ni tampoco esto también se vaya a entender, Renato, que es un ataque directo, personal. No es contra las personas. Contra las personas. Yo aquí no estoy atacando a ningún juez de la Corte Suprema de la forma personal. Es más, Renato, yo el Poder Judicial es una de las instituciones que más le tengo afecto. Pasé 20 años ahí. Yo ahí me formé. El Poder Judicial me envió al extranjero a formarme y yo le retribuí quedándome el tiempo necesario ahí hasta que ya llegó el tiempo de salir. Pero yo trabajé con una cantidad de plenos, porque trabajé con la Suprema, y con una cantidad de presidentes de la Corte también. Y uno a veces da su criterio personal, porque miren, todas las Cortes, Renato, a veces han habido fallos buenos, pero también fallos criticables. Normal. ¿Verdad? Entonces, en todas las Cortes, no es desde ahorita. Y le digo una cosa, Renato, incluso yo, cuando uno viene aquí a hablar de aspectos que no son correctos, como tal vez el que estamos discutiendo, yo también le quiero reconocer a la Corte Suprema actual que también ha tenido buenos fallos, Renato. Yo de manera personal digo, también ha tenido buenos fallos donde se restablece el derecho que se le ha lesionado a uno en otro lado. Entonces no debe entenderse esto, que hay un ataque personal a la Corte. Corte es una institución, lo que estamos hablando aquí es del sistema, del sistema como tal, como no ha operado de manera adecuada. Más bien,
el hecho de que incluso, mire Renato, en otras cortes, sí, hasta familiarmente hemos sido perjudicados nosotros por la perversión de algún magistrado, por revanchismos e intereses personales. Y realmente uno ha logrado reivindicar ese derecho con la honestidad, con la transparencia en esta corte. Entonces, mire Renato, acá debe entenderse así como usted lo dijo y es bueno aclararlo. Aquí lo que estamos hablando es lo que debería hacerse de forma correcta y es un criterio, Renato. Yo creo que mire, acá y un saludo para Melvin, que no pudimos interactuar, pero realmente Melvin sabe, pasé 20 años ahí, conozco el sistema, he estado ahí, por eso podemos hablar, pero Melvin, lo que estamos diciendo acá es, bueno, si aprobaron en una decisión, en una sesión de corte plena, que iba a haber un rol donde se iban a adjudicar eso, lo que estamos diciendo es que no es lo correcto, que mejor cada vez que haya que haber una designación de juez natural, se reúnan en pleno los 15 magistrados, porque tal vez no es el procedimiento correcto. Eso es lo que estamos hablando. Nelson, por favor, Nelson, es tu turno. Es tu turno y ¿cuántos insumos tienes para tu turno? No, gracias. Y créame que he estado tomando nota mental de la línea del programa, como se mencionó ahí. Pero ¿por qué dices de la línea del programa? No, de la línea de lo que se ha discutido hoy, no de una manera negativa, ¿verdad? Sino de una manera positiva. De la temática, diríamos. No de la línea, sí, sino de la temática. No malinterpretar eso. Ya les dije que yo ni sé a qué partido pertenecen ustedes. No, esto es una línea del contexto que se ha venido discutiendo y es interesante escuchar a los tres colegas porque ellos viven el día a día de lo que pasa en el Poder Judicial. Nosotros desde la perspectiva del sociedad civil, nosotros como organizaciones de sociedad civil que nos encargamos de recomendar, tratar de asesorar, de apoyar con los análisis que hacemos. Y en definitiva creo que aquí hay algo que no se ha mencionado, Renato, y es que estamos obviando acá el que promueve todo esto, que son estos actores políticos. ¿Quién inició todo este problema y quién metió en este embrollo a esos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral? Aquellos que se quieren imponer en un puesto que es decisión del pueblo, alterando la democracia de este país, alterando la voluntad popular. Aquellos que quieren llegar a ser diputados, diputadas, sin haber sido electos. Eso es lo que tiene y lo que estoy aquí interpretando y lo que estoy analizando el día de hoy. Ese es el problema que nos tiene el día de hoy acá y que va a continuar si no se para esto, si no se cambia esto como usted lo dice. Es lamentable el nivel de presión que se hace sobre estos funcionarios, bueno, ya ni funcionarios, empleados públicos, porque ya servidores no son, servidores del pueblo no son, son empleados públicos electos por grupos de poder. Y ese es el mayor problema, es la crisis que nos genera. Entonces, mire usted, 2 magistrados que por presión política, porque fueron puestos ahí por grupos políticos, pierden esa independencia y al perder esa independencia se ven obligados a actuar de la manera en cómo actúan. Pero, como muy bien lo ha dicho Kenneth, que yo creo que coincido ahí también, la vía que se ha tomado no ha sido la correcta, porque si esto es un tema político, que se resuelva políticamente. Ahí hay figuras, muchos expertos lo han dicho, ¿por qué entonces esto no se hizo en un juicio político? ¿Por qué estas 2 personas no fueron llevadas a un juicio político? Que se resuelva, es una salida constitucional, no penal, pero que ahí se resuelva. Y ahora lo llevamos a la Corte Suprema de Justicia y vea usted la situación que se genera. Una crisis y que pone esto en una prueba de fuego, donde vemos nosotros si hay en realidad una independencia judicial, donde vemos nosotros si en realidad en Honduras existe el Estado de Derecho. Mire, nadie lo dice, pero ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció respecto a la independencia judicial en Honduras y le preocupa lo que está pasando, porque hay persecución de jueces, porque hay remoción de jueces, porque hay jueces que se están nombrando sin el debido proceso, porque hay jueces que están llegando y están resolviendo a favor de intereses políticos. Ya lo saben las instancias internacionales y ya lo mencionaron y están preocupados. Y ya mandaron carta a la presidenta diciéndole su preocupación. Nadie ha dicho nada de eso y es preocupante lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, que es ese eslabón que nos protege, que debería de protegernos. Ese último eslabón donde deberíamos de abordar
y cómo resolver esta situación de país. Entonces, qué terrible la situación que generan estos grupos políticos en Honduras, qué terrible que se impongan sobre la voluntad popular, qué terrible que lleguen diputados y diputadas al Congreso Nacional que no fueron selectos, qué terrible que instrumentalicen a aquellos funcionarios que imponen, que los nombran y que los instrumentalizan para que ejecuten acciones a su favor. Eso lo que genera es todo este tema de conflicto. Mire usted, ahorita quienes están en conflicto son los que toman las decisiones, pero los que los impulsaron y los presionaron, nadie habla de ellos. Y van a llegar, como dicen por ahí, a ocupar un puesto y aquellos van a estar en un proceso judicial. Entonces, es ahí donde nosotros como sociedad civil, como ASJ, hemos sido bastante enfáticos a que hay que reformar estas leyes, a que hay que reformar estos procesos, a que hay que reformar estos protocolos, en la manera en cómo se están nombrando. Hay que fortalecer y profesionalizar estas instituciones. Sí, totalmente. Hay que buscar la manera de blindar la independencia judicial, hay que buscar la manera de recuperar el Estado de Derecho que se ha venido socavando por tanto tiempo. Eso es lo que debemos de aspirar nosotros como ciudadanos, eso es lo que nosotros debemos de exigir, porque si no, esto va a ser, mire, la Corte no se va, el Pleno, la Corte Suprema de Justicia continúa, el Ministerio Público continúa, y el presidente selecto... Mira, el Ministerio Público, mira, yo... No, solo quiero que concluya. Como institución, sí. Como institución sigue. Ah, no, como institución, son permanentes, claro. Pero también en la actualidad van a continuar. El presidente actual, el que ya fue nombrado, el que ya fue selecto por el pueblo, tendrá que ver la manera con liderazgo de cómo hace para integrar todo este sistema de justicia nuevamente, porque lo han dicho expertos y lo hemos visto nosotros como organización. Hay un claro divorcio entre las instituciones del sistema de justicia. No se está trabajando de la mejor manera. Y eso al único que afecta es al pueblo hondureño. Una altísima impunidad, creo que Kenneth lo mencionaba, más de 300,000 expedientes en mora judicial. ¿Qué es eso? Eso es impunidad, pero eso también es nefasto. No nos podemos permitir nosotros que esa situación siga creciendo y no se actúe de la mejor manera. Entonces, hay que cambiar esto, definitivamente. Se necesita voluntad. Creo que cambiarlo, pues, es un tanto difícil porque esto es más conveniente para aquellos que están en el poder, no tanto para el pueblo, pero debemos de seguir nosotros presionando para que esto no continúe. Y ojalá que se tomen las mejores decisiones hoy si se resuelve esta situación, que se tome la mejor decisión, que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia no vaya a caer en más errores, que no vaya a caer en una situación que más bien le va a acarrear a ella responsabilidad por el único hecho de continuar bajo una presión política. Y eso mismo lo exteriorizo para los demás funcionarios que están bajo esta misma condición, bajo esta misma situación. Debe de prevalecer su independencia en sus decisiones. Mira, por ejemplo, cuando Mario Morazán no se presenta a las sesiones, yo se lo pregunté, Mario, ¿estás boicoteando? Preséntate y di si estás o no de acuerdo y de luego que la mayoría se imponga. Cuando convocan a los suplentes y los suplentes rebeldes no van a las sesiones, están paralizando a la institución y al Estado de Honduras. Y nos hacemos la pregunta, Óyeme, ¿y esa fue decisión personal o recibían alguna o fue de un línea? partido que los impulsó a eso? Yo no entiendo eso, Romero, no entiendo eso. Miren, cuando los suplentes, no iba Marlon Ochoa a las sesiones del Consejo Electoral para boicotear las decisiones del Consejo, convocaban a los suplentes y los suplentes se rebelan y no voy. Oye, ¿y el Estado qué hace cuando eso falla? Por eso, el día que hicieron la declaratoria en el nivel electivo presidencial y yo miro en pantalla a Carlos Enrique Cardona, ¿y qué sucedió aquí? Y ese suplente que boicoteó el proceso del Consejo, ¿cómo es que aparece aquí? Y ese va a ser el programa de mañana, productor. Ese va a ser el programa de mañana en Frente a Frente. ¿Y qué? Mosco picó al consejero suplente que fue a avalar la declaratoria en el nivel electivo presidencial. Óigame, es la pregunta de todos. Dicen que hasta los libres andan sorprendidos de eso. Luis Redondo le llamó traidor. Traidor le llamó Luis Redondo. Claro, ahí está el post. Y dijo que él había hablado con él y le había dicho que no iba a avalar ese fraude. Entonces ahí Luis Redondo también expuso de que ellos presionan al sistema. Porque dijo que había hablado con él y le había dicho que no iba a avalar. Entonces ahí también Luis Redondo
cometió delito. Estaba presionando el sistema. Otro más, ¿verdad? Otro de los tantos. Entonces ahí presionó. Otra tontada más. Entonces ahí presionó al sistema y se dio cuenta que estaba presionando el sistema electoral. Contra la forma. Entonces, eso, Renato, es lo nefasto, cómo han presionado al sistema electoral. ¿Y sabe dónde está el origen de esto? Luis Redondo, Congreso Nacional, Ministerio Público. Ahí está mire, la Corte ni estuviera en esta situación si el Ministerio Público no hubiera sido tan nefasto y hubiera iniciado todo esto y puso ahora a un poder del Estado en una situación donde no debía estar dilucidando este tipo de acciones, pues son incorrectas, y por allá presionando también el Congreso Nacional al sistema político electoral. Entonces, ¿cómo nos van a criticar? ¿Cómo me van a criticar si yo como el pueblo me hago la pregunta? Dos magistrados del Tribunal de Justicia que boicotean que se tomen resoluciones. Alguna solución debe haber. ¿Y qué hicieron? Se reunieron los dos que eran mayoría y decidieron lo que decidieron. Cuando el Consejo Nacional Electoral, el propietario Marlon Ochoa, boicoteaba las decisiones, convocaban a los suplentes. ¿Hasta cuándo esperar? Boicoteaban, y entonces el Estado, ¿cómo va a resolver sus problemas? Mira, es lo que yo no entiendo. ¿Cómo no voy a reaccionar con un poquito de coraje ante esta influencia político-partidaria perversa en nuestras instituciones? Licenciado, yo creo que este tipo de acciones lo que reflejan es la falta de institucionalidad, el débil Estado de Derecho que tenemos, y frente a ello lo que corresponde es, primero, que los funcionarios se comprometan a actuar con ética, se comprometan a actuar en base a la ley y no en base a los intereses particulares, a los intereses partidarios o a los intereses políticos. Las decisiones volviendo al caso puntual, que tomen, tienen que ser en términos estrictamente jurídicos. Y es aquí donde, si volvemos a lo que nos dijo el licenciado Duarte, que a veces se hacen excepciones para darle supuesta celeridad y respuesta al pueblo, quiero decir lo siguiente, y es que bajo esa supuesta celeridad se cometen muchas arbitrariedades y se hacen grandes atrocidades en Honduras. En otro orden de ideas existe un principio general del derecho, y es que primero en tiempo, primero en derecho. Debería de existir en la ley algo que obligue a los funcionarios públicos a resolver conforme el orden de llegada de las causas. Prelación. ¿Por qué? La famosa prelación. ¿Por qué? Hemos podido ver cómo, por ejemplo, se tendría que resolver, aunque ya es extemporáneo, el famoso estado de excepción que llegó antes. Y no se le ha dado lugar a... Creo que dentro de la sala ya se discutió, pero no se ha discutido dentro del Pleno, que es una decisión que hoy por hoy ya no tiene ningún tipo de vigencia. Claro, así pero en es. su momento Pero en su tuvo momento su sí, vigencia. claro. Entonces, existen muchos procesos... ¿Cómo no vas a dudar? ¿Cómo no vas a dudar de una corte que no agendó esos recursos que tenía contra el estado de excepción? Pero el agendar no corresponde al Pleno, ojo. El agendar los temas... Es a la presidenta de la Corte. Pero ahí es donde tenemos que empezar a discutir si son excesivas las atribuciones que ella tiene. Si en la ley, para poder enmendar todo este tipo de situaciones, se tienen que ir estableciendo reglas, ¿verdad? Como por ejemplo el orden de llegada de los expedientes, el compromiso de que no vuelva a pasar lo que pasó en la sala de lo constitucional, ¿verdad? Que se pretendió Fíjate alterar. que Sonia Marlina... Más allá de ello... Sonia Marlina arguyó un formalismo en la presentación de ese recurso para que se suspendiera o para que se derogara el estado de excepción. No fue al fondo, se valió de un formalismo para decir no cabe esto, y todo el mundo pidiendo que se suspendiera el estado de excepción para las elecciones. Hay funciones jurisdiccionales que esas no son delegables. Esa le corresponde al Pleno, porque la Corte Suprema no es la presidenta. Repito, es el Pleno quien tiene el poder. Ahora la representación la tiene ella, pero las funciones jurisdiccionales, eso no puede tomarse la atribución ninguna persona a decir yo voy a hacer lo que estime conveniente. Un tema como la construcción de un edificio, trasladar un magistrado de una corte de apelaciones a otra, esas funciones no hay ningún problema, pero funciones jurisdiccionales máxime de este nivel, en primer lugar, la celeridad con que se tratan algunos temas incomoda, y máxime cuando hay un tema político. Y el otro, todos los magistrados tienen el mismo nivel.
Ella no manda, ella preside. Lo que pasa Eso es lo que hay que tener claro. Y usted tiene toda la razón, pero es que nadie ha roto esa rueda. Esto es histórico. O sea, esto se ha venido. O sea, tampoco es que vamos a decir que es hasta este pleno que se ven estas cosas. Sí, estamos de acuerdo. O sea, los mismos errores se vienen cometiendo, las mismas situaciones, porque no se han regulado para que sea de la manera más transparente, ¿verdad? Eso. Entonces, ¿quién es el que va a romper esa rueda? ¿Quién es el que va a romper esa cadena para que estas situaciones de las que estamos discutiendo hoy, donde muy bien lo dijo Kennedy, dirigiéndose al licenciado Duarte, que esto es una situación de que la percepción, lo que se ve, lo que se diluye, es que no se están haciendo las cosas de la mejor manera, pero es porque los protocolos, las leyes, los procesos permiten que esta situación llegue a conflictos y lleguen a crisis. Entonces, ¿cuándo es que se va a resolver esa situación? ¿Cómo se va a resolver? Lo dice el abogado. El deber ser. Yo creo que todo juez sabe, todo magistrado sabe qué es lo que dice la ley y cómo debe de actuar. ¿Y por qué no actúan conforme a ella? Todos tienen claridad en qué consiste la independencia judicial. Te pregunto, ¿por qué no actúan conforme a ella? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esos grupos políticos que ejercen una presión tan excesiva sobre ellos? Porque como en el momento que yo acepto un cargo, porque me nombra un partido, ahí ya tengo yo entonces que rendirle cuentas. Entonces no hay ética ni en los funcionarios que son nombrados ni en los partidos que mantienen los mismos vicios estructurales históricos. No hay ética. Que no vengan no hay ética. Los partidos no tienen ética. Quienes deben tener ética son las personas. Ah, bueno, pongamos los rostros de esos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por favor, producción. Que después no haya quererse justificar de que no pueden actuar por las presiones porque saben a lo que se atienen. El trato es diferenciado, Renato. Aquí el que poco tiene, poco vale, y el que nada tiene, nada vale. Los casos mediáticos se les da un tratamiento y a los casos de Juan Pueblo otro. Y eso hay que tenerlo bien claro. Yo le pregunto a estos 15 magistrados que están, ¿cuántos actúan con ética? ¿Cuántos por sus hijos, sus padres, sus amigos actúan con ética? Háganse esa autocrítica en este momento. ¿O cuántos van a defender intereses partidarios a sus cargos? Algunos están desayunando, otros están poniendo la corbata, otros están en sus oficinas ya. ¿Cuántos actúan con ética y con moral? Ya sabemos que no tienen ética los partidos, cada quien defiende sus intereses. A ustedes los nombraron en el Congreso. Y ya saben ese principio, ninguno de ustedes está obligado cuando son electos magistrados a la Corte Suprema de Justicia a seguir órdenes de nadie, sino a ceñirse. Háganse la autocrítica, yo no lo voy a juzgar. No lo voy a juzgar. Revísense la conciencia. ¿Cuántos van a defender los intereses partidarios o cuántos van a defender la Constitución y las leyes secundarias? Pero Renato, también hagámonos la autocrítica. ¿Quiénes de aquí salimos a defender a aquellos funcionarios que se posicionan en contra del sistema? Porque ellos también son personas. Ellos también reciben persecución, reciben amenazas, reciben presiones. Y viven de ello. ¿Y quiénes salimos por ellos? ¿Quiénes hablamos por ellos? Cuando toman esas decisiones basadas en ley, defendiendo el Estado de Derecho, protegiendo esa independencia judicial. Ese es el tema también. No, pero mira, abogado Castañeda. Mira, y se lo digo. El que acepta un cargo de esos tiene que asumir el riesgo hasta de que lo maten. Por ética. Mírate, yo te lo puedo decir. Yo se lo digo por... ¿Cuántas amenazas no recibo yo aquí? Esto que yo le digo, se lo digo en nombre de muchos jueces que se acercan a nosotros, hablan con nosotros y nos dicen, miren, a mí me encantaría hacer esto, y puedo hacerlo. Tengo una familia, tengo un hijo, tengo una hija, y el problema es que si yo hago esto, lo que va a generar es esto. Sí, pero entonces, ¿quién va a salir a respaldarnos? ¿Quién va a salir a... No, y yo no estoy justificando, estoy diciendo... Porque es un tema que hay que discutir, que hay que autocriticarnos y ver de qué manera, dónde está o qué hace el Colegio de Abogados, qué hace la Asociación de Jueces para acuerpar las decisiones de estos jueces magistrados valientes que sí van
a favor de la ley, que sí están amparados en la Constitución, que sí están actuando conforme a lo que establece nuestra Constitución. O sea, creo que también hay que verlo desde esa arista. O sea, vivimos en un sistema bien crítico. Bien pijado, ibas a decir. Sí. Entre comillas, vivimos en un sistema bien pijado. También hay que tener bien claro lo que él dice. Los jueces que emiten posiciones correctas, objetivas, profesionales, son amenazados, en primer lugar, Inspectoría de Tribunales, de entrada. Bueno, y de segundo, con requerimientos fiscales. Tercero, con ser despedidos del cargo. Entonces, no es fácil también. Lo que dice Castañeda es un tema súper importantísimo, clave, y quienes han emitido en su momento dado resoluciones correctas, ahí son objeto de sanciones en la carrera judicial, amenazados con requerimientos. No es fácil. Veámoslo, miren. Lastimosamente. El policía que sabe que el estado de excepción es ilegal, pero que si no actúa conforme a los indicadores que están establecidos para el estado de excepción, se le hace audiencia de descargo y ya no puede aspirar a un ascenso. El fiscal que dice ese requerimiento, esa investigación, esa imputación no es correcta, sufre la amenaza de poder ser movido a otra ciudad, a otro municipio. A la Moquitia. Bueno, y el juez igual. Y lo hemos visto y ya se han pronunciado, ya hay denuncias. Ya hay audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta situación. Pero ¿y dónde está el impulso ciudadano? ¿Dónde están los ciudadanos defendiendo a estos funcionarios que sí quieren hacer las cosas bien? Entonces, eso también es lo que preocupa, que no hay un acuerpamiento a estos que sí quieren hacer las cosas conforme a la ley. Pero mira, yo te digo algo, en principio somos seres humanos, tememos que nos vayan a matar, pero quien acepta un cargo de esos, por ética, debe superar esos temores. Mira, yo no es por darme aquí cuina, como decimos los hondureños, pero yo me arriesgo. Y hace algunas semanas, una querida compañera me dijo que usted se arriesga demasiado, y entonces ¿para qué soy periodista? Le digo, porque mostré la cara y congelé el rostro de un tipo que agarró a patadas a un motociclista cuando estaba aquella revuelta en el Infop. Lo vimos. Mire, ese tipo se puede molestar con usted y lo va a perseguir. Y entonces ¿para qué hago periodismo? Le digo. No, mira, la gente que acepta ser juez o magistrado sabe a lo que se arriesga, sabe a lo que se arriesga. Ahora, tú tienes razón, el pueblo debe ser beligerante y acuerpar a la gente que arriesga su vida. Y los partidos, bueno, pero estos partidos van a seguir siendo como son, a defender sus intereses personales. Posiciones misógenas. Ok. Eso refleja la poca tenemos mucho que cambiar en el país. Estado de Derecho. Pero para cambiar, licenciado, lo primero que tenemos que hacer es empezar a ejercer un sufragio consciente, ¿verdad? Que el pueblo empiece a tomar conciencia del tipo de clase política que tenemos, que en mi opinión es el cáncer de este país, y que en las elecciones se empiece a manifestar. Ya lo estamos viendo, ¿verdad? Ejemplo de esto es el caso del señor Redondo, quien goza del rechazo total, y de ser el más votado en una elección interna pasó a ser uno de los menos votados en una elección general, abuchado al momento de ejercer el sufragio y quedando claro el completo desprecio del pueblo hondureño para ejercer su cargo de diputado. Y aún así sigue jorobando. ¿Te imaginas cómo el poder altera el cerebro de la gente? Pero es propio de la poca institucionalidad. Claro, si le temieran a la institucionalidad, no desafiarían a la institucionalidad. Por eso dice, dale poder o dinero a alguien y vas a conocer realmente cómo es su personalidad. Pero mire, Renato, acá el tema también es que no hemos hecho caso y los políticos no han hecho caso de las recomendaciones. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, para que lo hecho no repitan, se los dijo, políticos, saquen sus manos de los órganos de justicia. Mire, no estuviéramos en esto, no hubiera presionado al sistema del Ministerio Público si hubieran sido personas que no obedecieran a ningún factor político. Hubiéramos tenido una situación distinta en este momento. Entonces, como no somos capaces de ver las circunstancias más adelante y los políticos no quieren quitar ese tema de estar poniendo gente en los órganos de administración de justicia, es un grave error. Que lo hagan en el Ejecutivo, que lo hagan en el Legislativo, pero ya lo que tiene que ver con la administración de justicia ya debería sufrir una reforma significativa, fuerte, para que lleguen los mejores hombres y mujeres ahí, independientes, que más saben de derecho en el país, para que administren a favor de los 10 millones de hondureños.
Eso es lo que ha pasado, Renato, que los políticos han sido egoístas y han querido siempre seguir manipulando el sistema. Pero ese egoísmo va a continuar, Kenneth. O sea, si tienen que buscar, tenemos que buscar la manera como sociedad civil, como ciudadanos, de ejercer esa presión, porque mientras tanto ese control lo van a seguir sosteniendo, lo van a seguir manteniendo y esto incluso puede empeorarse. Esto puede ir se va a empeorar, Castañeda, se va a empeorar. Vamos a estar nosotros diciendo, si en el pasado entonces hubiéramos hecho esto, hubiéramos cambiado. Entonces, sí, la tarea no es yo siento, y mi percepción es que la tarea no es de los partidos políticos, no esperemos que ellos van a cambiar, no esperemos que ellos van a renunciar a este poder. Tenemos que ser nosotros, tiene que haber mayor participación ciudadana, tiene que haber más activismo ciudadano y lograr esos cambios que nosotros acá estamos hoy mencionando y que hay muchísimos más, hay centenares de situaciones que hay que cambiar en este país, pero lamentablemente si seguimos nosotros permitiendo que nosotros muchos pensamos que con solo ir a votar ya cumplimos con el país y eso no acaba ahí. Entonces creo que eso también hay que romper esa cadena, hay que continuar nosotros haciendo presión, haciendo señalamientos cuando se deben de hacer, pero también cómo podemos nosotros visualizar la manera de cómo podemos acuerpar a aquellos que quieren hacer las cosas bien. Entonces tengo que ir a una pausa porque el tiempo se me termina y tengo 2 pausas pendientes, pero pongamos esa imagen que tengo acá, por favor, en la pantalla de la izquierda. Lo inmediato es esto. Lo inmediato es esto. Ahí dejen a Redondo con sus convocatorias. Redondo no entiende que ya perdió libre y no entiende que hay 71, 72 diputados que se autoconvocaron, que pesan más que él en este momento. Señores magistrados, señoras magistradas, por favor. Las nombraron en el Congreso y los nombraron en el Congreso. Yo estoy seguro que los nombraron y los jefes de los partidos les dijeron, ¿te das cuenta? ¿Quién fue el que te nombró? Fui yo. Fue mi partido. Ustedes tienen la libertad de independizarse, hombre, de no hacerle caso a quienes lo llevaron ahí. No, pero creo que tampoco se puede generalizar, es más, licenciado. No, correcto. Si nos vamos muy bien que usted me aclare eso. Si nos vamos al pasado reciente. Sigan con la fotografía, por favor. En la fotografía de esta lista de que integran los 15 magistrados, muchos de ellos han emitido circulares solicitándole a la presidencia de la Corte que convoque al Pleno. Por ejemplo, antes de las elecciones, la mayoría de los magistrados, 8 magistrados, firmaron una solicitud dirigida a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia pidiéndole que antes de las elecciones los convocara a pleno para determinar el estado de excepción. Entonces tampoco podemos establecer que todos están parcializados o que todos están actuando. Por eso yo parto de la premisa, a quien no le caiga el guante que no se lo plante. Y yo sé quiénes son esos que no se van a plantar el guante porque saben que no actuaron así. Pues yo estoy hablando en términos institucional para no seleccionar personas, pero al que no le caiga el guante que no se lo plante. Y yo sé a quienes no les cae el guante. Entonces, ¿para qué se lo van a plantar? De acuerdo. Pero sé quiénes están en ese dilema, si siguen su ética o la doctrina y la presión partidaria. Vamos a la pausa. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Llegó 2026 con la magia de los Reyes con las mejores ofertas para que no te falte ningún regalo. Tu mejor compra comienza con Credi Oportunidad. Dani escribe, sí, apartarse, lo que se ve es una maraña de relajo que debe resolverse. Inicia con un nuevo gobierno, nuevo Congreso Nacional, etcétera. Debe analizarse a profundidad y hacer las correcciones para que toda la maquinaria estatal funcione correctamente, incluyendo la Corte de Justicia a favor del pueblo. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Llegó 2026 con la magia de los Reyes con las mejores ofertas para que no te falte ningún regalo. Tu mejor compra comienza con Credi Oportunidad.